de vuelta en Cátedra Médica. Hoy vamos a hablar de salud mental y para esto pues tenemos al doctor Edinson Rodríguez con nosotros. Siempre un placer enorme tenerle en cabina. Buenos días, doctor. Un doctor que además de manejar muy bien su especialidad, pues comunica muy bien, muy llano. La gente entiende lo que él explica aquí. Por eso a nosotros pues nos complace muchísimo el poder tenerle por aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre trastorno del espectro autista, así que motivamos a que usted pueda estar pendiente a todo lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y si tiene alguna pregunta que hacer de salud mental, también pueda comunicarse con nosotros a las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, la gente habla de autismo, pero hoy estamos hablando de trastorno del espectro autista. Vamos a explicar ahí cuál es la diferencia de un término y de otro. Conceptualmente no hay diferencia entre uno y otro. O sea, Okay. Cuando hablamos de autismo estamos hablando del trastorno del espectro autista. Okay. El concepto diagnóstico es el de trastorno del espectro. Uh-huh. Y eso es un término relativamente reciente de las últimas ediciones de las guías diagnósticas. Uh-huh. Lo que se vio en épocas pasadas, en décadas pasadas, teníamos diferentes diagnósticos que hacían alusión al mismo compromiso, cuyo eje central, y es lo que define al autismo, es la alteración en la reciprocidad social, esa capacidad que nosotros tenemos para pensarnos a nosotros mismos, a los demás e interactuar unos con otros. La presencia de conductas estereotipadas o repetitivas. Esas son conductas, pueden ser movimientos o rutinas, rituales, uh-huh, que no tienen un fin aparente, pero que ayudan a la persona, al individuo que padece de esta condición, a regularse desde el punto de vista sensorial, emocional. Y esto es el núcleo, vamos a decir, de lo que anteriormente estaba constituido por diversas entidades y que se han agrupado todas en el trastorno del espectro autista. Okay. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo. Esto hace alusión a que es de inicio temprano, de inicio precoz, en los primeros 2 años de vida, 2 o 3 años de vida generalmente, y que lo que se ve afectado es el proceso de desarrollo, de maduración y de funcionamiento del cerebro. No tanto su estructura anatómica, que es algo que ha causado mucha, vamos a decir, dificultad en el estudio de no solamente del autismo, sino de la gran mayoría de las condiciones de salud mental, y es que en la gran mayoría de estas, y especialmente en el autismo, no hay a nivel estructural, a grosso modo, una alteración. Okay. Hay hallazgos, reducción en ciertas partes del cerebro o aumentos en otras, pero no son concluyentes, no son homogéneos a lo largo de todas las personas. Entonces, por eso no es tan sencillo como puede resultar diagnosticar otras situaciones de salud, como es el caso de una neumonía. Tú tienes fiebre, expectoración con esputo y tienes una radiografía con hallazgos positivos. Neumonía hasta que se pruebe lo contrario. Okay. O sea que en imágenes el cerebro de una persona que pueda tener un trastorno de este tipo se ve normal, su estructura normal, todo normal. Entonces, ¿cuál es la parte que se ve afectada para que aparezcan las dificultades y todo lo que vamos a ir detallando en el transcurso del programa? El autismo es una entidad, es una condición. También ha habido mucho revuelo en cuanto a cómo llamarle. Si claro, enfermedad, trastorno, condición, características. Es un proceso bastante delicado. Actualmente se le conoce como un trastorno y comúnmente se le denomina como una condición, haciendo alusión que al no haber un agente causal directo que se pueda atacar para solucionar la problemática, es algo que va a acompañar al individuo a lo largo de su vida. En el mejor de los casos, si un niño es detectado temprano, si no tiene gran carga de estresores o de factores de mal pronóstico, si recibe las atenciones necesarias, pues puede alcanzar un nivel de funcionamiento casi equiparable a una persona que no tenga la condición. Okay. Yo siempre le hago referencia a los padres que todos hemos encontrado por el mundo personas que funcionan, trabajan, son en gran parte funcionales, pero uno le queda como esa sensación de extrañeza, como de que tiene algo, como hay algo diferente aquí, como que se comporta un poquito extraño. Y en muchos casos, no digo en todos, porque no podemos ser absolutistas, claro, pero en muchos casos, esos individuos son personas que tienen algún grado de autismo, pero que han logrado a través de sus recursos, los recursos de las personas a su alrededor,
o si recibieron asistencia, han logrado insertarse y ser funcionales. Claro, claro. De hecho, yo conversaba con un amigo hace unos días que me dice, yo soy disléxico, pero lo descubrí ahora de adulto porque tuve que buscar la manera y valerme de herramientas para poder avanzar. Y en el momento en el que yo estudiaba en la primaria, en la secundaria, no se andaban estableciendo este tipo de diagnósticos. Entonces, tuvo que salir a flote, doctor Montero. Entonces, tú decías, Edison, del tema de que la condición se produce por una falta de maduración del cerebro, ¿no? Más bien una alteración y retraso en la maduración. En la maduración. Sí, en el Y una vez se produce ese retraso, eso es irrecuperable. ¿Qué sucede? Eso es una excelente pregunta y que permite que nosotros arrojemos un poco de luz sobre todos estos individuos que alegan que pueden curar el autismo. ¿Por qué el autismo no se cura? La construcción del cerebro desde la concepción hasta que finaliza el proceso de maduración alrededor de los 25 años es un proceso lineal, progresivo, con una jerarquía establecida. Hay instrucciones en los genes que dicen primero se hace esta estructura que va desarrollándose, se forma el tubo neural, se unen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hasta los 25 años que ya podemos considerar que tenemos un cerebro maduro. Eso se puede equiparar a la construcción de una edificación. Luego de que la zapata del edificio está construida, el primer piso, el segundo piso, hay alteraciones en esa construcción que te pueden limitar seguir construyendo más niveles o la manera que tú vas a poder construir. O si vas a poder hacer ese anexo muy bonito o si no lo vas a poder hacer. Pero tú no destruyes esa zapata para tú alterar eso. Tú tienes la zapata construida. Uh-huh. Entonces, no existe tal cosa. Por ese concepto, por esa información que nosotros sabemos de cómo funciona, aunque no tengamos plena conciencia, pleno conocimiento de todos los factores involucrados, hasta el día de hoy, bueno, no puedo decir hasta el día de hoy porque cada día hay cambios, pero hasta hace más o menos 2 meses, que fue la última vez que revisé, había más de 1000 eventos genéticos. Un evento genético puede ser o un gen específico, o una mutación de un gen específico o una interacción entre diversos genes que sea parcialmente responsable por situaciones relacionadas con el autismo. Estamos entonces diagnosticando más con esa condición o se están produciendo más trastornos genéticos que llevan a ese retraso. Ambas situaciones son ciertas. Algo que se ha estudiado mucho es el aumento progresivo y espeluznante de la incidencia del autismo. Y hay muy buenos estudios retrospectivos que han analizado la información y toda la data científica y se ha concluido que factores que han alterado el tema de la tasa de diagnóstico, de la tasa de incidencia, incluyen la adecuada caracterización de los diagnósticos. Anteriormente, cuando no teníamos tanto conocimiento estructurado, porque se conocía el autismo, pero no se había sistematizado el conocimiento, había muchos niños que se diagnosticaban como retraso mental o discapacidad intelectual, que es el término aceptado actualmente. Uh-huh. Pero su nivel de compromiso intelectual era tan grande que era difícil, con las herramientas que se tenían en ese momento, de valorar que detrás de esa discapacidad intelectual había un autismo. Entonces se quedaban solamente como discapacitados. También hay un fenómeno que es el fenómeno de agregación de población, es decir, donde se van acumulando a medida que se van reproduciendo los individuos de una población circunscrita, se van incrementando el número o la presencia de esas alteraciones genéticas que pueden conducir a más casos de autismo. Y por último, que guarda muchísima relación con el tema que ustedes trataron hoy, del tema de la juca y el vapeo, uh-huh, el aumento en las exposiciones a tóxicos. Nosotros estamos de manera que pasa prácticamente desapercibida, hemos vuelto a normalizar completamente el consumo de productos de combustión o productos de tabaco y nicotina, porque ya el cigarrillo está satanizado. Pero entonces la industria lo que ha hecho es que ha volcado todo su presupuesto y su esfuerzo en... Se reinventaron de una manera gloriosa. O sea, desde el hecho de incorporar la tecnología para poder alterar el sabor de las sustancias. Sí. Eso es un elemento increíblemente llamativo. También, claro. Y toda la investigación científica detrás de la supuesta inocuidad de los productos que no son combustión directa, sino que son calentamiento y que son vapor de agua, un vaporcito de agua.
pero que cada vez más vemos evidencia de que producen alteraciones y de que producen enfermedades, muerte súbita, y en el caso del tema que tratamos del autismo y otros trastornos del neurodesarrollo, como es el déficit de atención y hiperactividad, la exposición al humo, a productos de nicotina, a tóxicos en general, drogas, alcohol, sobre todo durante el proceso de embarazo, eso es increíble. Doctor, yo me he visto en más de una ocasión en grupos de personas conversando, y cuando llega el tema de las condiciones que afectan el neurodesarrollo en un niño, y ahí entra el tema del autismo que hoy conversamos y lo que usted mencionaba, el trastorno por déficit de atención. Mucha gente, lo he escuchado repetir, el hecho de que no, lo que pasa es que las mujeres de ahora están retrasando mucho la maternidad y eso está provocando que entonces los niños nazcan con estas condiciones. ¿Qué relación hay en el hecho de que una mujer retrase la maternidad, salga embarazada ya después de los 30, con la aparición de este tipo de trastornos? Sí, excelente pregunta también. Por eso que yo... Te gusta ver este programa. A toda disposición con ustedes, porque la verdad es que la contrapartida es excelente. Sí, sí. Mira, eso es una cuestión bien delicada, porque si bien es cierto que nosotros, no voy a decir nosotros, si bien es cierto que las mujeres han logrado conquistar y siguen luchando para tener igualdad en cuanto a su presencia en el mundo laboral y su capacidad para ser autónomas y ejercer su voluntad a discreción, etcétera, etcétera, pero tenemos que ser conscientes y no por reconocer que ciertos cambios que hemos vivido a nivel sociocultural han traído efectos negativos, vamos a decir, no por reconocer eso como una realidad, estamos planteando que tenemos que volver a como las cosas eran antes, pero sí tenemos que poder ver las cosas como son de manera objetiva. Y tienes razón, sobre todo cuando hablamos de alteraciones en el proceso de neurodesarrollo y también enfermedades, cromosomopatías, como lo es el síndrome de Down. Se ha descrito desde hace muchísimo tiempo, se sabe que retrasar la concepción, lo que comúnmente llamamos una madre añosa, sí, que es un término de por sí peyorativo, pero es la realidad. O sea, mientras más años acumulados tiene la mujer al momento de quedar embarazada, pues hay más riesgo de alteraciones genéticas en general. Okay. ¿Qué sucede? Los gametos femeninos se originan al momento de la concepción de la mujer, a diferencia de los gametos masculinos. El hombre está constantemente produciendo y eliminando gametos. Los espermatozoides se reciclan. La mujer nace con la carga ovárica, la carga de óvulos de toda su vida. Y no solamente se van agotando, sino que también van envejeciendo junto con ella. Claro. Todos los óvulos de la mujer se exponen junto con ella a los tóxicos, a los que tenga contacto. Mientras que en el caso del hombre, las exposiciones puntuales en el momento de la concepción son las que van a afectar a esos espermatozoides que están en ese momento. Por ejemplo, el hombre con hábito de tabaco tiene menor motilidad de espermatozoides. La fertilidad del hombre disminuye si está consumiendo tabaco porque algunas de las sustancias producen una pobre motilidad. Ahora, ese hombre deja de consumir tabaco, pasa un tiempo en el cual su sistema se deshace de esas sustancias, va a producir nuevos gametos y esos espermatozoides entonces van a recuperar su motilidad. Pero el caso de la mujer. El caso de la mujer no es así. Sí, es un tema, parecería que es un tema antifeminismo, pero lo cierto es que es una realidad biológica natural de la mujer y que la sociedad lamentablemente no ha reconocido, no ha caído en cuenta que todas esas situaciones generan más situaciones de preocupación para la sociedad, que si nos dedicáramos a cuidar nuestras mujeres, a darle mecanismos de apoyo y determinadas situaciones que le permitan a esas mujeres, que es la realidad que tenemos, que puedan desarrollar su vida, que puedan reproducirse, que puedan tener mejores condiciones, porque así de seguro que vamos a evitar todas las situaciones que estamos teniendo hoy en día, porque las mujeres retrasan la situación de maternidad justamente porque están en carga laboral, tienen situaciones, sí, y eso es un trabajo enorme, sí, que la sociedad debería
y debe reconocérselo. Sí, y sí, debería darle condiciones para que ella pudiera ejercer esa condición en las mejores condiciones sí. posibles, pero al final la estamos acabando. Exactamente. Sí, porque al final del día, y bueno, nos desviamos un poquito, pero es importante igual hablar este tipo de cosas. Al final del día, muchas mujeres terminan con la doble carga. Sí. Terminan igual con la carga y la responsabilidad de la crianza, sobre todo a temprana edad, y también entonces tienen una carga laboral, tienen una expectativa social, si tú no eres poderosa y empoderada, etcétera, etcétera, y se generan muchas dinámicas abusivas entre el medio social, eh, magnificado por esto de las redes sociales Sí. y de todo lo que vemos, estas mujeres exitosas que vemos en las redes sociales, que aparentan tener una vida completamente en balance, completamente perfecta, y por el otro lado entonces tenemos las mujeres del día a día, las mujeres reales que se enfrentan a situaciones increíbles. Eso es así. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero que usted nos aclare al regreso algo que también la gente pues tiene la creencia respecto al autismo, y es el decir que ese niño es autista, es súper inteligente. ¿Todos los niños con autismo son súper inteligentes? Vamos a dejar esa pregunta servida. Venimos en breve, vamos a la pausa.